Hola, hola a todos, hola a todos, a todas. Estaba aquí en mi casa, estoy con un esguince que me impide bailar este fin de semana. Y bueno, mm, pues me vino a la cabeza, qué sé yo, pues por mi ánimo del momento, una cosa de la que habla Deleuze, que es la diferencia entre traicionar o traicionarse y hacer trampas o trampearse también a uno mismo. Y él habla bien, por decirlo así, en términos llanos, ¿no? De, del concepto de traición, saber traicionarse, como yo lo entiendo como saber cambiar, ¿no? Como saber devenir o saber sorprenderse a uno mismo. Dejar, en definitiva, que el inconsciente nos revele una cara de nosotros mismos que no es la que conocíamos, pero que en todo caso está ahí como pugnando por ser, por manifestarse y por expresarse. ¿No? De tal manera que a veces personas que decíamos nunca haré esto, nunca me haré un tatuaje y al final nos lo hacemos o nos hacemos muchos, o no sé, eh, nunca haré amistad con, nunca me enamoraré de, eh, nunca me operaré, no me haré cirugías estéticas, qué sé yo. Y sin embargo, a veces nos sorprendemos, depende en qué momento nos ponga la vida, haciendo aquello que decíamos que nunca haríamos y que a lo mejor lo decíamos con, no sé si con un cierto desprecio del otro o con un cierto desprecio por quien lo hace, o lo que es lo mismo, en un intento de ser como muy fieles a nosotros mismos o de marcarnos una personalidad, siendo que esta personalidad al final nos sujeta en exceso, ¿no? O nos atrapa, o, o acaba siendo un corsé, un super yo que nos fustiga. Y entonces un personaje mítico también, como que solemos, así lo decían, esta es la expresión que usaban, algunas de las corrientes clínicas, como las esquizoanalíticas, basadas pues en el cuerpo de conceptos deleuzianos o en la crítica y convivencia también y recepción que este tenía del psicoanálisis. Entonces, ese personaje mítico, pues parece que es esa envoltura que nos hacemos, esa envoltura más bien discursiva, bajo la cual somos no sé quién y somos de esta manera y nunca haremos tales y tales cosas, y eso acaba siendo como un encubrimiento moral o ético incluso, que a lo mejor no está mal tenerlo, ¿verdad? Esto es lo que... Mi intervención de hoy es más bien una pregunta, ¿no? O una llamada al debate, cosa que no es muy frecuente en mí. ¿Hasta qué punto tengo que deshacerme de ese personaje mítico que me he creado o hasta qué punto he de sujetarme a él? Yo pienso que necesitamos también como esa especie de imperativo categórico de Kant. No me parece insulso, no me parece banal, me parece que está bien tener unos principios con los cuales habríamos de ser coherentes. Pero ¿en qué medida o en qué circunstancia de la vida, para estar a la altura de esa circunstancia, hemos de transmutarnos, hemos de aceptar la metamorfosis y hemos de aceptar entonces que podemos traicionarnos a nosotros mismos cuando nosotros mismos pues no deja de ser un discurso que a lo mejor nos sujetó y nos sujetó bien a la vida, nos sujetó como una guía, pero hay circunstancias y hay vivencias que también deben ser escuchadas, ¿no? Porque quizá nos hacen modificar nuestra perspectiva, no sé si ampliar nuestro horizonte o no. Y entonces vemos las cosas desde otro lado. Pues yo qué sé, porque hemos envejecido, porque nos transita una emoción extranjera que no veíamos venir. No sé hasta qué punto hay que ser coherente con los propios principios, con la propia personalidad, hasta qué punto la sujeción nos da tierra, pero a partir de qué momento nos impide caminar
y ese discurso, esos principios se convierten en algo que no se puede adaptar a las nuevas circunstancias y que entonces no hace más que lastrarnos. E incluso nos hace hipócritas a partir de un momento en el que ya no podemos cumplir con esos requisitos de nuestra personalidad. No sé, es como un vericueto complicado del deseo. Saber en un momento de crisis qué principios, impuestos o no por mi propia autonomía, vamos a suponer que sí, ¿no? Decididos en mi propia libertad, con todos los límites que esta pueda tener. No sé, me parece tan importante tener personalidad y ser fiel al deseo y por tanto en cierta medida también a los propósitos. Pero también me parece tan importante saber cuándo ya nos sirven, porque no solo es que los principios del mundo, las reglas o las normas que la sociedad va construyendo, no solo son estas, las sociales, las que a veces se quedan anticuadas. También hay veces que nuestros propios principios se quedan anticuados respecto de nuestra propia experiencia, circunstancias o novedades vitales. Pero a mí esto me genera también, no sé si decirlo así, cierta angustia o cierta duda, ¿no? Porque también soy muy kantiana y también creo que en muchas ocasiones trampeamos nuestro verdadero deseo, trampeamos algunos guías que nos habíamos construido muy bien hechas solo para dejarnos caer, ¿no? O solo para permitirnos perder personalidad, perder tierra, perder nuestro propio impulso. No sé si me estoy explicando bien. No hay veces que, bueno, me dirijo a quien me esté oyendo, no hay veces que te preguntaste, bueno, creo que es hora de cambiar esta regla ética o esta tecnología del yo, como queramos decir, que yo me había construido y me parecía sana para mí. ¿En qué momento la tenemos que cambiar? ¿O no será que es mera debilidad y bueno, y quiero, no sé, y quiero dejarme llevar por este error, ¿no? Lo que me refiero es cuándo podemos metamorfosear quiénes somos, pero de verdad, por una novedad auténtica y no para repetir un mismo error del pasado. Esta es la historia. ¿Cómo sé cuando me estoy traicionando así en el sentido más trágico y eso vale porque estoy poniendo en cuestión o no solo poniendo en cuestión, estoy retirando mis antiguos principios y poniéndome a la altura de las circunstancias nuevas que me desbordan, quizá, ¿no? Y en las cuales, como decía Nietzsche, pues se abre la tragedia. Los antiguos principios no valen y cuáles son los nuevos que voy a edificar. ¿Cuándo se está tratando de eso? Y cuándo, sin embargo, es lo contrario, es una trampa. Y entonces no es tan trágico, ni tan bonito, ni tan estar a la altura de las circunstancias, sino que es caer en un error ya cometido, en un error pasado, cuando estoy de hecho a lo mejor creyéndome que me traiciono, simplemente trampeándome y simplemente dejando que un placer o un dolor absolutamente fugaces y momentáneos decidan por mí. Y en lugar de ser, por ejemplo, una post-Belén, voy a volver a repetir, voy a caer en esa compulsión a la repetición más improductiva. Y no digo productiva en términos de trabajo, en términos laborales, sino más improductiva en el sentido de que me voy a encerrar todavía más en unos límites castrantes, pero y también castrantes en el peor de los sentidos. Es decir, ¿cómo nos damos cuenta
de cuando estamos dejando que aparezca una línea de fuga y cuando, por el contrario, creyendo que nos liberamos, nos estamos reprimiendo aún más. Dejo esa pregunta de momento. Chao.